En el mes de abril, a poquitos días de regresar de su visita a China, el presidente de Francia brindó una entrevista a la agencia Politico. Allí aseguró que la autonomía estratégica de Europa es esencial y, por ende, el viejo continente debe hacer un esfuerzo y reducir su dependencia a Estados Unidos. Macron estaba diciéndole al mundo que los países europeos debían impulsar sus propias industrias y, en consecuencia, disminuir los lazos con la Casa Blanca. Esta semana el secretario general de la OTAN le respondió, que dijo: "Desde ya te adelantamos que Stoltenberg fue provocador y se mostró predispuesto a encender una llama que en pocos días no se achicará". Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. ¿Quieres ser la nueva conductora de Prensa Alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la Patria Grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. Este 9 de mayo, mientras la Federación de Rusia celebraba el triunfo sobre el nazismo en el Día de la Victoria y Ucrania cambiaba la denominación del mismo evento a Día de Europa, The Washington Post publicó una extensa entrevista con el secretario general de la OTAN. En el artículo titulado ¿Cuál es el futuro de la guerra en Ucrania?, el líder de la OTAN ofrece información. Se desarrollan varios y jugosos ejes, pero hoy uno que tomó especial relevancia. Jens Stoltenberg respondió a las últimas declaraciones de Emmanuel Macron que abogaron por una reducción de la dependencia a Estados Unidos. El jefe de la Alianza Militar Occidental sostuvo que, en caso de un conflicto bélico, la Unión Europea no podría defender a su propio continente sin la ayuda de los socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Por ende, en vez de brindar declaraciones que fomenten la duplicación y competencia, deben centrarse en los propios intereses. Amigos de Prensa Alternativa, ¿Stoltenberg abre de esta manera una nueva brecha entre los aliados de la OTAN? Para que en conjunto respondamos a ello, nos trasladaremos al inicio de esta entrevista, porque ustedes merecen una historia bien contada. En principio, el documento refleja que Lee Hockstader, integrante del consejo editorial del medio, le consultó al secretario cómo ha llevado la guerra a la OTAN a recalibrar su postura y doctrina de defensa. Frente a esta incógnita, el representante occidental respondió que el enfrentamiento ha cambiado fundamentalmente a la organización, pero en esta transformación hay que recordar que la guerra no comenzó en 2022. En esa línea, Jens aseveró que la guerra comenzó en 2014 y desde entonces la OTAN ha implementado el mayor refuerzo de su defensa colectiva, a lo que concierne a un plazo estimado desde el final de la Guerra Fría. Aquí nos permitimos hacer un pequeño paréntesis. Este 2 de mayo se cumplieron 9 años de la terrible masacre de Odessa. De aquí abogamos por una urgente investigación. Las fuerzas ucranianas deben esclarecer los hechos para que las decenas de víctimas rusas descansen finalmente en paz. Hacemos mención de ello porque muchos analistas consideran esta tragedia como el principio del fin, y mientras el secretario menciona el año 2014, como periodistas nos habilitamos a recordar. Dicho eso, retomamos la respuesta del secretario. En este eje, aseguró, y aquí también lo citamos textualmente, que por primera vez en su historia ellos tienen tropas listas para el combate en la parte oriental de la alianza, y eso incluye los grupos de batalla en Polonia, Lituania y los países bálticos. En realidad, remarcó el líder militar, tenemos preparados los 8 grupos de batalla completos desde el mar Báltico hasta el mar Negro, hecho que representa la mayor preparación de sus fuerzas. Junto a ello, se trabajó sobre un aumento del gasto en defensa.
Según el testimonio, hasta el año 2014 los aliados de la OTAN redujeron los presupuestos de defensa. Pero en ese periodo la mirada cambió y todos los aliados de Europa y Canadá aumentaron significativamente sus inversiones. En consecuencia, han logrado modernizar la estructura de mando. Es decir, sostienen más ejercicios y simulacros. Al mismo tiempo, han establecido nuevos dominios militares, como por ejemplo el cibernético. Entonces, confirmó orgulloso, la OTAN inició en 2014 y en su totalidad una gran transformación. En este marco, el medio le preguntó por qué, a pesar de eso, solo 7 miembros han cumplido el objetivo de la alianza que propone gastar el 2% del PIB en defensa. En ese sentido, Stoltenberg explicó que, en comparación con donde estaban en 2014, hoy hay una gran diferencia, porque hasta ese momento iban en baja y ahora están subiendo. ¿Qué quiso decir? En sus siguientes líneas, manifestó que los socios de la OTAN en total y desde el periodo mencionado han agregado $350.000 millones para gastos de defensa. Asimismo, afirmó que cada vez más aliados alcanzan el objetivo del 2% y que casi todos tienen planes para estar allí dentro de unos años. Las declaraciones indicaron que la guerra en Ucrania ha demostrado para todo su equipo la importancia de invertir, y es aquí precisamente en esta instancia donde la entrevista comienza a ponerse un tanto picante. ¿Por qué? El periodista aquí pregunta, ¿cómo se ve una forma plausible de avanzar hacia la eventual membresía de Ucrania en la OTAN? Allegados oyentes, ustedes están en pleno conocimiento de que esta posibilidad es una escalada segura en la guerra. El gobierno ruso ha sido claro y reiterativo al detallar que la alianza los está acercando y que ese siempre ha sido el propósito. En este contexto, si Ucrania se une formalmente al equipo occidental, la Federación responderá de otra manera y eso es una realidad. Pues entonces, ¿qué respondió el secretario? Stoltenberg dividió su réplica en dos. En primer lugar, dijo que todos los integrantes están de acuerdo en que Ucrania se convierta en miembro de la alianza, porque todos entienden que Kiev tiene derecho a elegir su propio camino y eso no le corresponde a Moscú. En segundo lugar, el secretario expuso que todos están de acuerdo en que la puerta de la OTAN permanece abierta. Entonces, la pregunta no es si Ucrania se unirá, sino cuándo lo hará. En ese sentido, no proclamó ninguna fecha, pero sí confirmó que el territorio liderado por Zelensky será parte de su círculo más íntimo. Casi al finalizar, el comunicador se zambulló de lleno en la relación Europa-China. Puntualmente detalló que la OTAN se trata del Atlántico Norte, no del Pacífico. Y sin embargo, en una guerra por Taiwán, las bases militares estadounidenses podrían ser objetivos. A partir de estos factores, consultó, ¿te imaginas algún escenario en el que la OTAN está involucrada en un conflicto con China? En este lineamiento, el secretario anticipó que no se expandirán a Asia porque no es su objetivo convertirse en una alianza global. Sin embargo, cualquier conflicto con Taiwán tendría profundas consecuencias para todos ellos, partiendo de la base del comercio, ya que el 50% de la carga de contenedores pasan por el estrecho. Es decir, una cantidad significativa de todos los semiconductores del mundo se producen en Taiwán. Esto para la OTAN parece ser un justificativo, ya que Jens detalló que, de verse afectadas estas cadenas, las consecuencias económicas y comerciales del conflicto en Taiwán serán enormes de inmediato. A partir de un posible enfrentamiento, este conflicto los involucraría de lleno. Es imperante para nosotros recalcar que esta es su visión, no la nuestra. Ahora bien, sobre este eje, el secretario declaró que en este proceso dan la bienvenida a los esfuerzos de defensa de la Unión Europea. Aún así, frente a los últimos dichos de Macron, él cree que deben evitar la competencia entre ellos, en parte porque la Unión Europea no podría defender sola a Europa. La bomba discursiva es grande. Stoltenberg expresó que el 80% del gasto de defensa de la OTAN proviene de aliados no pertenecientes a la Unión Europea.
En paralelo, promulgó que también se trata de geografía, porque si miras el mapa de la OTAN, Noruega en el norte y Turquía en el sur, pero también, por supuesto, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido son críticos para la defensa de Europa. A este combo, desde la mirada del representante, se suma que políticamente cualquier intento de debilidad, el vínculo entre América del Norte y Europa no solo dividirán a la OTAN, sino que además dividirá a Europa. Y si algo han aprendido de la guerra en Ucrania es que América del Norte y Europa tienen que permanecer juntas. A continuación confirmó que los aliados de la OTAN que no pertenecen a la Unión Europea, como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, han entrenado a las fuerzas ucranianas desde 2014. Para culminar, aseveró que estas fuerzas proporcionan una parte sustancial, ya que el 78% del apoyo a Ucrania proviene de aliados de la OTAN que no pertenecen a la Unión Europea. Es decir, Jens, en simples palabras, le dijo a Macron que en caso de que a ellos los atraviese una guerra, solo Washington, Reino Unido y Canadá podrán salir a defenderlo. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿por qué Francia estaría en medio de una guerra? ¿Fue esta una amenaza pública? ¿Usted qué opina al respecto? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.